Muy bien, seguimos viendo ángulos dentro del sistema de coordenadas y para sacar funciones trigonométricas para ángulos dentro del sistema de coordenadas tenemos que conocer este temita que se llama ángulos de referencia, este concepto, ángulos de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? Por ejemplo, vámonos con el más fácil. Si yo tengo un ángulo que cae en el primer cuadrante, o sea que es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, ¿ok? Entre 0 y 90 puede ser un ángulo, no sé, 20, 25, 30, 40, 60, entre 0 y 90. Mi ángulo de referencia es el mismo ángulo que me dan. Este de aquí es mi ángulo de referencia sobre el eje de las X, ¿no? Aquí está mi ángulo de referencia sobre el eje de las X. Y el problema es cuando ya estoy, por ejemplo, en un ángulo de este tipo, que es un ángulo entre 90, acuérdense, entre 90 y entre 180 grados, que puede ser positivo o puede ser también negativo, no importa, por acá por este lado, ¿sí? Que caiga en el segundo cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser este, sobre el eje de las X. Es el lado terminal sobre el eje de las X. ¿Ok? Ese es mi ángulo de referencia, este ángulo que está aquí. Si voy en el tercer cuadrante, o sea que mi ángulo cae su lado terminal en el tercer cuadrante, ya sea positivo o sea negativo, pero cae el lado terminal en el tercer cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser el lado terminal con el eje X. Este es mi ángulo de referencia. Este ángulo que está aquí es mi ángulo de referencia, ¿ok? Y si mi lado terminal cae en el cuarto cuadrante, ya sea porque es positivo y cae aquí, o es negativo, ¿sí? Y cae aquí en el cuarto cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser sobre el eje de las X, el ángulo que está aquí, sobre el eje de las X. O sea, este angulito que está aquí es mi ángulo de referencia. Siempre es el lado terminal sobre el eje de las X, el lado terminal sobre el eje de las X, el lado terminal sobre el eje de las X, el lado terminal sobre el eje de las X. Esos son ángulos de referencia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos ya con números.